Bienvenidos amigos de nuevo a su canal. El caso que les presentaré a continuación es de lo más impactante y muestra cómo entidades extrahumanas juegan con el ser humano al tal punto de hacer bromas pesadas de mal gusto. Por el mes de noviembre de 1978 en el estado de Tabasco, en el sudeste de la República Mexicana ocurrió un caso del que muy poco se habla. El testigo directo de este suceso fue el señor Santiago Gil con todos los peones de su finca, existiendo de ello muchas fotografías. El caso a que me refiero sucedió en la noche del 9 de enero de 1978. 7 hombres trabajadores, todos ellos de Petróleos Mexicanos, se dirigían apretujados, en plan de fiesta, en una furgoneta marca Gremlin, por la carretera del Circuito del Golfo, de Villahermosa a Cárdenas. Iban muy alegres y dispuestos a divertirse aquella noche, pues acababan de cobrar. Cuando más divertidos estaban con sus chistes y bromas, un tremendo impacto sacudió el automóvil y todos sintieron en sus rostros el golpear de pequeñas piedras que luego resultaron ser los minúsculos pedazos del parabrisas. Tal como le sucede a los vidrios de los automóviles, que cuando reciben un fuerte impacto se fragmentan en 1000 pequeños pedazos. No se habían recuperado de este susto cuando los 3 que iban en el asiento delantero comenzaron a gritar al chofer para que se detuviera, porque encima de sus piernas sentían el peso de algo que por la oscuridad no podían saber bien lo que era, pero que daba la impresión de ser un animal grande o un hombre al que le faltaba una parte. El chofer, presa del pánico, en vez de frenar, aceleró más. Fue un verdadero milagro que en aquellos momentos no chocasen o se saliesen de la carretera, porque lo que se formó dentro del coche fue infernal. Gritos de espanto y de desesperación de los de delante por quitarse aquello de encima, empujones de los de atrás al chofer para que se parase. Mientras este apenas sí podía ver tras el impacto de los cristales del parabrisas en su rostro. La realidad fue que el vehículo no se detuvo hasta unos 3 kilómetros del sitio en donde había sentido el extraño encontronazo. Para entonces, ya los que iban en el asiento delantero habían podido darse cuenta de que lo que llevaban encima de sus piernas era medio cuerpo humano, al que habían cortado por la cintura. La parte que ellos llevaban era la parte superior. Cuando por fin se detuvieron, más adelante del pueblo de Loma de Caballo, en medio de la oscuridad de la noche, con una excitación y un nerviosismo comprensibles y sin saber qué hacer, decidieron abandonar allí mismo el cadáver de aquel medio hombre y volver al lugar de donde habían partido. Naturalmente no fueron capaces de callar lo que les había ocurrido y como resultado de ello a los pocos días estaban todos en la cárcel acusados de haber arrollado a aquel hombre. Todos menos el chofer, llamado Fabián, que posiblemente más atemorizado que los demás, pues era a él a quien iban a echarle toda la culpa del suceso, desapareció sin que pudiesen dar con su paradero. Desde un principio dijo que él en ningún momento había atropellado a nadie y ponía de testigos a todos sus compañeros. La mitad inferior del cuerpo apareció en un sitio cercano al lugar de la carretera en donde ellos habían sentido el impacto en el parabrisas, con la consiguiente aparición de la mitad superior del cuerpo encima de sus piernas. Pero curiosamente no estaba en la calzada de la carretera o en la cuneta, sino en un campito cercano. El muerto resultó ser un pobre jornalero. ¿Por qué ponemos este caso como provocado por la intervención de algún ovni, cuando los hombres fueron acusados de haberlo atropellado con su vehículo? Es cierto que no se tienen las pruebas concluyentes de que todo el hecho se le deba achacar a los ovninautas, sin embargo, hay muchas circunstancias que nos llevan a sospechar que efectivamente se trató de una broma más de cierto tipo de seres misteriosos que parece que se dedican a jugar con los hombres, ejecutando a veces bromas tan macabras como la descrita y como otras semejantes que conozco. Si fuese el primer hecho de este tipo con el que me encontrase, ciertamente tendría mucho reparo en admitirlo sin más, pero desgraciadamente es uno más en una muy larga lista. Y esto por más que les pese a los defensores de los hermanos mayores del espacio, o a los que quieren llevar la investigación del fenómeno ovni con una metodología y unos estilos científicos, químicamente puros. He aquí las razones para sospechar que todo el hecho constituyó una broma macabra de este tipo de entidades malignas a las que nos referimos anteriormente. En principio, los testigos inmediatos del caso, los 7 hombres que iban en el auto, juran y perjuran que ellos no arrollaron a nadie y que el cuerpo cayó verticalmente del aire.
Y ciertamente es muy difícil que alguien que es arrollado por un coche sea partido por la mitad y que una de las mitades pase por encima del motor y todavía tenga fuerza para destrozar por completo el parabrisas. Además, se da ahí a circunstancia de que el parabrisas de los Gremlin está muy inclinado hacia atrás y ofrece poca resistencia a un objeto que venga de frente, empujándolo más bien hacia el techo del coche. Lo normal es que el automóvil golpee primero a la persona y si no la lanza hacia un lado, acabe pasándole por encima. Sin embargo, existe la posibilidad de que hubiese sido arrollado, y no tendríamos inconveniente en dejar así las cosas si no hubiesen concurrido otras circunstancias que hacen el hecho muy sospechoso. Estas circunstancias fueron comunicadas por el hijo de la víctima, ya eran conocidas por las autoridades y por los jueces, cosa que en parte motivó el que al poco tiempo los dejasen salir a todos de la cárcel, hasta que se esclareciese todo el extraño suceso. Lo primero extraño de la conversación con el hijo del arrollado fue que espontáneamente nos dijese que él no creía que su padre hubiese sido atropellado en la carretera por el auto. Las razones que tenía para decir esto eran principalmente dos. La primera era que su padre era un hombre muy casero y tranquilo y no tenía nada que hacer a esa hora de la madrugada en un paraje tan alejado de su casa. Ciertamente él no acostumbraba a andar por aquel lugar solitario a aquella hora y menos aún por el medio de la carretera. La otra razón a la cual su hijo le daba más peso era que su padre no presentaba las heridas normales que tendría que tener alguien que hubiese sido atropellado por un auto, con la violencia con la que se supone que su padre fue impactado. A mi padre lo aserraron por la cintura. No sé quién. Pero no lo arrolló ningún coche. Esta aseveración de su hijo me electrizó, pues automáticamente recordé otros incidentes similares que conocemos los que estudiamos sin prejuicios el fenómeno ovni. Según él, su padre daba la impresión de haber sido cortado cuidadosamente por la cintura con algún instrumento, no había desgarraduras de ningún tipo en las ropas ni en la carne. A pesar de que el corte era en una región en la que necesariamente tendría que haber tejidos colgantes, bien fuese del estómago y sobre todo de intestino. Tampoco había jirones de tela. Ropa y carne estaban cortadas de una manera rectilínea como si lo hubieran hecho con una gran guillotina o con un cuchillo gigante. Además, todo era extrañísimo porque no había sangre por ningún lado, cuando lo natural es que el hombre se hubiese desangrado completamente dejando un enorme charco. Tampoco había fracturas de huesos, algo que sería de esperar en alguien que había sido golpeado de una manera tan violenta. Al haber sido partido por la cintura, el único hueso que se rompió fue la columna vertebral y esta, según parece, estaba cortada limpiamente sin fracturas en las vértebras. Otro detalle fue que la ropa no solo no estaba manchada de sangre sino que tampoco estaba desgarrada ni sucia de tierra o polvo. En la hipótesis de que hubiese sido arrollado, estas dos circunstancias no tienen explicación, ya que lógicamente tendría que haber sido arrastrado de alguna manera dejando esto huellas inconfundibles en la ropa. Una de las cosas en que tanto su hijo como su nuera hacían más hincapié era precisamente esta, la camisa cortada como con tijera, sin desgarraduras ni sangre ni suciedad. La familia simplemente no sabía qué había pasado y da la impresión de que el fuerte nerviosismo que se apoderó de su hijo fue producto de que de una manera confusa cayó en la cuenta de que aquello no era cosa natural, y en el fondo tenía que ver con brujería o con algo misterioso que él no podía ni imaginar y por eso mismo lo aterrorizaba. No cesaba de decir, a mi padre lo serrucharon. No quiero relacionar aquí detalladamente este caso con otros semejantes con los que nos encontramos en la abundantísima casuística ovni. Nos llevaría mucho tiempo, pero debes saber que en los anales de los ovnis se pueden hallar sucesos muy parecidos a este caso. En aquellos se llegó a la conclusión de que el extraño hecho había sido causado por los tripulantes de un ovni. En este se da la nueva circunstancia de que lo dejaron caer desde arriba encima del parabrisas de un coche en movimiento, con la premeditada intención de que lo rompiese y penetrase en el vehículo asustando a sus ocupantes. Pero aún en este dejar caer desde arriba cuerpos humanos descuartizados hay antecedentes en la historia del fenómeno ovni. Los detractores de todo el fenómeno y los eternos dubitantes que siguen diciendo que no hay hechos comprobados, lo que deberían hacer es leer un poco más, no hablar de lo que desconocen.